arranca su Triple Play semanal con Humberto Acosta por Unión Radio. Amigos de Unión Radio Deportes, bienvenidos a su Triple Play. En esta oportunidad, nuestro entrevistado, podemos definirlo, presentarlo como el decano de los narradores de béisbol en Venezuela, entre otras cosas, como un gran aficionado al béisbol por encima de todo, y quizás el símbolo más emblemático, y esto es un riesgo decirlo, de los Cardenales de Lara. Un equipo donde ha descrito durante 46 años los encuentros del conjunto que tiene como sede la ciudad de Barquisimeto. Nos referimos a Alfonso Saer, a quien de entrada vamos entonces a darle el agradecimiento por aceptar nuestra invitación, Alfonso. Muchas gracias, Humberto, y un cordial saludo para toda la audiencia del programa Triple Play, para la gente que te oye y también para la gente que te lee cuando el Triple Play está impreso. Un abrazo para todos. Gracias, Alfonso. Alfonso, yo no sé, me da la impresión, a lo mejor estoy en lo cierto o no, las narraciones de béisbol en Venezuela con los equipos datan aproximadamente de los años 70, poco más de 40 años, justamente el lapso que Alfonso tiene al frente o como la voz de los Cardenales de Lara. Alfonso, a mí me da la impresión que ningún otro narrador, con todas las grandes personalidades que han pasado por los micrófonos en Venezuela, tienen un nexo tan grande con el equipo para el cual trabajan. Tú eres de Barquisimeto, del estado Lara, eres aficionado de los Cardenales de Lara porque lo transmiten y eso me parece a mí muy bueno. ¿Cuál es tu sentimiento con los Cardenales? ¿Tu afecto hasta dónde llega con los Cardenales de Lara? Mi sentimiento pudiéramos llevarlo a la Liga Occidental, por allá por la temporada 62-63, cuando Lara llegó a esa liga. Estuvo 2 años el Cardenales de la Liga Occidental. El primer año fue medianamente exitoso y en el segundo terminó prácticamente con la liga con un récord apabullante y la liga tenía muchos problemas económicos y desapareció. De ahí yo pienso que me hice cardenalero. No existía el Cardenales de la Liga Central, que era como se llamaba esta liga profesional de béisbol actual, y reapareció Cardenales en la 65-66. Yo tuve la suerte de que en ese momento trabajaba en Radio Cristal, una emisora novedosa de gran calidad técnica, y comenzó Cardenales en esa temporada y le abrieron las posibilidades a todas las emisoras que quisieran transmitir en esa primera campaña. Yo era un muchacho de 16 años, hacía numeritos, estadísticas, y ya me había metido con Cheche Cordero y con Napoleón Ágreda, 2 recordados comentaristas y narrador de comerciales. Ya estaba con ellos en un programa deportivo y decidieron meterme allí a hacer algunos comentarios, secundando a Cheche y llevar las estadísticas. Así comencé yo en la campaña 65-66, hace casi 52 años. Que fue la primera de los Cardenales aquí en la liga. La primera de los Cardenales en la liga, cuando jugábamos en el Estadio Olímpico, que hoy se llama Daniel Canónico. Desde entonces estuve con Cardenales como comentarista acompañando a Luis Enrique Arias, que era el narrador titular. Y Luis Enrique, como siempre ocurre en aquellos juegos de 15-2 y 4 horas, me decía, a mí un quitecito aquí porque estoy muy cansado. Y yo trabajaba 1 o 2 innings de vez en cuando con Luis Enrique, ¿no? En el año 1970, el Caracas había quedado eliminado. No sé por qué razón el Negro Prieto andaba por estos lados del occidente del país, con Pompeyo Davalillo, y me escuchó haciendo uno de esos quites que a Luis Enrique Arias en Radio Terepaima, así se llamaba la emisora de entonces. Y el Negro le dijo a Tony Pacheco, que era manager del Cardenales, que era amigo de él, mira, yo quiero hablar con ese muchacho que estaba transmitiendo anoche. Y se presentaron en mi casa una mañana, Pompeyo, el Negro Prieto y Tony Pacheco. Yo trabajaba en el Impulso también, desde muy joven,
Y yo pensé que era que tenían alguna información importante que dar y me dijo Tony, tubazo. que era un amigo, muy amigo mío, Tony Pacheco, el recordado manager cubano. Me dijo, mira, te traje al señor Prieto a la casa porque él quiere hablar contigo. Y el negro, con su característica de entonces, me dijo de una vez, yo vengo a buscarlo para que usted trabaje en la Serie del Caribe como narrador. Y yo la verdad es que me sorprendí, casi que doy un salto y le dije así, no se me olvida que le respondí, señor Prieto, yo no soy narrador. Y me dijo, ¿quién? Y una palabrota. Ajá. Estaba narrando anoche el partido en el 9º inning por una emisora de por aquí, de Barquisimeto. Y le digo, era yo. Y entonces, ¿usted por qué me dice que no es narrador si estaba narrando? Y le digo, bueno, porque yo no soy el titular. Yo sé que el titular es Luis Enrique Arias, no me lo tiene que decir, pero lo vengo a buscar a usted para que trabaje la Serie del Caribe, porque creo que el locutor que trabajaba con el negro era André Osorio y no sé por qué no estaba allá. Y Delio estaba solo. Y eran 2 partidos diarios en la Serie del Caribe. Y bueno, me dijo, necesito que me diga de una vez que sí, le voy a dar tanta plata, los pasajes, el hotel, no se me olvida que era el Hotel King en Sabana Grande. Que te voy a dar los pasajes y el hotel y lo espero tal día en Caracas. Y yo le digo, bueno, yo tengo que pedirle permiso al concesionario de las transmisiones de Cardenales aquí porque recuérdate que antes todo el mundo transmitía la Serie del Caribe. Sí. Todos los circuitos transmitían la serie, no importa si había que ir a Puerto Rico, a Dominicana o a México, viajaban los 6 circuitos, en aquella Venezuela de entonces, ¿no? Total que yo me fui a pedirle el respectivo permiso a Ramón Ramírez, que era el dueño de las transmisiones por Radio Terepaima, y realmente con el deseo de que me dijera que no, porque yo estaba muy nervioso. Yo ni siquiera iba a Caracas porque en ese entonces uno no viajaba, que es otro tema que podemos mencionar. Total que Ramírez me dijo, ¿cómo se te ocurre, mijo? Esas oportunidades no se pueden perder. Eso es de oro. Vete cuando tú quieras. Total que el negro llegó a las 3 de la tarde, más o menos el impulso, y le dije, sí, ¿cómo no? Y así me fui. Entonces fíjate tú lo que son las cosas de la vida. Yo me hago narrador, no con Cardenales. Me hago narrador con el Caracas, porque hago la Serie del Caribe, la primera Serie del Caribe de la segunda etapa en el año 70 en Caracas, que gana el Magallanes. Correcto. Y cuando termina la serie, el negro me dijo, bueno, viene conmigo la próxima temporada. Y arranqué la temporada como sustituto, como ayudante de Delio Amado León, en la temporada 70-71, digamos que oficializando el cargo de narrador detrás de Delio, que me fue muy bien en Radio Rumbo porque Delio tuvo como 15 días enfermo en una oportunidad y hasta hice de comentarista porque Carlito González tenía un problema, aquel célebre lío entre Meridiano y los Capriles. Y los de Armas. Y los de Armas. Y entonces Radio Rumbo apoyó a Carlito y a Carlito lo anduvo buscando un alguacil para citarlo y se escondía. Y entonces el negro no tenía ni más narrador ni más comentarista. Y entonces yo hice las 2 cosas. Pero fíjate tú, ¿no? Yo empecé como narrador hablando oficialmente con los Leones del Caracas. Yo hace un momento dije que era un riesgo señalar a Alfonso Saer como el símbolo principal de los Cardenales de Lara. Y digo que era un riesgo porque imagínense ustedes, Luis Ojo, Robert Pérez, Luis Leal, Domingo Carrasquel, por solamente citar a 4 figuras también emblemáticas y sobre todo emblemáticas en el terreno de juego. Pero cómo no pensar que Alfonso también tiene un lugar muy especial en esa crónica de más de 40 años de los Cardenales. Y hago esta introducción, Alfonso. Tú sufres, en el más amplio sentido del verbo sufrir, lo que ocurre con Cardenales de Lara en el terreno de juego. Sí, indudablemente. Lo que pasa es que me acostumbré. Este equipo sufrió bastante. Pasaron 27 años para ganar un título. Y llegó un momento en que creíamos que eso no era posible. Sobre todo pues que llegábamos a las finales con unos equipazos bien estructurados. Aquel Cardenales de los años 80 que perdió con el Caracas 3 finales seguidas. Eran 2 equipos formidables. De esos que ahorita es muy difícil armarlos aquí. Ni siquiera hoy, es verdad. Sí, indudablemente que se sufre. Lo que sí he tratado siempre dentro de ese ardor por el equipo, dentro de esa fruición, dentro de ese deseo, es de ser objetivo, ¿no? No perder la imparcialidad, que creo que lo he logrado
No pensar que Cardenales gana porque es inferior, sino pensar que el otro fue superior. O que Cardenales regaló un partido, porque uno ve siempre las cosas a veces con un cristal de cierto color. Y he aprendido eso con los años, a estar un poquito más tranquilo. Siempre hay una taquicardia de vez en cuando en un noveno inning con este equipo, sobre todo que da tantos sobresaltos en la parte final. Pero es indudable, yo creo que nadie que tenga tantos años, en el caso mío casi 5 décadas narrando con Cardenales, puede estar ajeno a cierto sufrimiento y a cierto temblor cuando llega la hora de la verdad. Tú sabes que este año, Alfonso, es un caso muy similar al tuyo, o el año pasado exactamente, se retiró Vince Scully. Vince Scully, queridos amigos que nos escuchan, fue el narrador, así como lo es Alfonso de los Cardenales de Lara aquí en la Liga Venezolana, fue el narrador por más de 50 años de los Dodgers de Los Ángeles y Scully decidió retirarse. Y en la ceremonia que le hicieron los Dodgers, estuvieron invitados muchos de los peloteros de todas esas generaciones y uno percibió a la distancia, caramba, que había también un afecto, digamos, mutuo, ¿no? Obviamente de Scully hacia Sandy Koufax y compañía y de Sandy Koufax y compañía hacia Scully. En tu caso particular, Alfonso, ¿cómo ha sido en todos estos años la relación con los peloteros de Lara? ¿Cómo te perciben ellos a ti? Y obviamente me imagino cómo los percibirás tú a ellos, pero ellos a ti, ¿cómo te perciben? Bueno, mira, la relación ha tenido altibajos. Ha sido en algunos momentos difícil. Yo, para bien o para mal, para acertar o para equivocarme, siempre he dicho en el micrófono lo que yo he creído que debo decir. Te repito, con las equivocaciones y los aciertos respectivos. No he tenido nunca realmente una manipulación o una dirección de parte de los altos mandos del equipo para que yo deba decir esto o no deba decir esto. Eso se lo agradezco mucho a gente como Humberto Oropesa, que me han dejado expresar las cosas que yo siento, y si alguna vez se me acercan es para hacer alguna sugerencia. Mira, me parece que está un poco duro esto, creo que no debe ser así como lo estás pensando, pero de una manera muy, muy cordial. Siempre he querido separar al pelotero de la persona. Cuando he tenido algún problema, hubo un problema en el año 95, en la temporada 95-96, que fue muy sonado aquí, con Robert Pérez, con Luis Ojo y con Giovanni Carrara, en una final contra Magallanes. Yo dije algunas cosas que creí que debí decir, y bueno, esos peloteros se vinieron en mi contra. No les gustó obviamente lo que yo había dicho, pero siempre, cuando me toca decir quiénes son los mejores, precisamente tengo que mencionarlos a los 3 que te cité. Casualmente, sí. A Luis Ojo, a Robert Pérez y a Giovanni Carrara. Y cuando me ha tocado escribir o hablar sobre ellos, siempre me olvido si hubo alguna diferencia. Vamos a hablar del pelotero, del jugador, del hombre del terreno, y la relación que pueda tener con ellos no significa para mí importancia a la hora de usar el micrófono para decirle la verdad a la gente, ¿no? Amigos, estamos conversando con Alfonso Saer, la voz de los Cardenales de Lara desde hace 46 años aquí en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Alfonso, son 4 décadas, un lapso en términos beisboleros bastante prolongado, no cabe duda. Si te preguntáramos cuál es la diferencia o los cambios, mejor dicho, que tú has percibido particularmente en Lara y en general en el béisbol venezolano, en estos 46 años, ¿qué dirías que hay de diferente? No mejor o peor, diferente. Bueno, mira, en el terreno celebro mucho el hecho de que antes los equipos hacían una base importada y se reforzaban con algunos criollos. Ahora estamos viendo en el campo equipos llenos de criollos de alta calidad, con un poquito de peloteros importados, cada vez de menos rango o categoría por las circunstancias que están envolviendo al país. Pero más cerca de lo que tú me preguntas, hay mucha organización, hay equipos que han logrado un alto nivel de planificación, de trabajo interno. El béisbol es un deporte muy sano, lo digo por las tribunas que son tan alegres. No ocurre lo que vemos en otros espectáculos deportivos, realmente episodios tristes de manifestaciones que no deben ocurrir. Uno lo que ve en Barquisimeto, en Caracas, en Maracaibo, en Maracay, en Valencia, Puerto La Cruz, Margarita, es
jolgorio, alegría. Uno que otro se sale de las casillas en cuanto a aficionados se refiere, porque es muy difícil evitarlo entre varios miles de personas. Pero hay muy buena organización, una organización que incluso en algunos casos y en algunos equipos llega a nivel de AAA o de Grandes Ligas, y yo creo que hay mucho progreso en el béisbol venezolano en general. Alfonso Saer es un comunicador social, un periodista en el más amplio sentido de la palabra, y nosotros del lado afuera sospechamos, ya él nos dirá si estamos en lo cierto o no, que esta larga carrera como periodista y comunicador social ha estado envuelta en sentimientos encontrados. Y uno de esos sentimientos encontrados tiene mucho que ver con el espacio donde Alfonso esté trabajando en un momento determinado. Quiero que sepan, queridos amigos, que después que Alfonso termina de narrar un juego de los Cardenales de Lara, no han pasado 5 minutos desde el último lado del juego, donde toma un teléfono y llama a la redacción del diario El Impulso, el decano tal vez de los diarios en el occidente del país, a dictar su columna. Dime una cosa, Alfonso. Periodismo impreso, escribir, periodismo audiovisual, narrando juegos. ¿Hay equidad en tus sentimientos en esas dos fuentes informativas o te gusta uno más que el otro? Caramba, porque, mira, perdona que te interrumpa, es que la pregunta me la hago porque es que uno percibe que hay una pasión extraordinaria en las dos fuentes, y entonces eso se me está ocurriendo a mí, a lo mejor no es así, que a lo mejor le gusta uno más que otro. Yo creo que van paralelos, Humberto, los sentimientos, el gusto, porque comencé en ambas cosas casi al mismo tiempo, ¿no? Yo empecé a escribir en mi primera nota en el diario El Impulso fue en 1964, no había cumplido yo los 17 años. Saquen la cuenta. Estamos hablando de hace 52 Claro. años, y yo estuve en El Impulso como reportero, como redactor deportivo, después fui jefe de la página deportiva 7 años en El Impulso, hasta que me cansé, ¿no? Tú conoces mejor que nadie lo que es el diarismo deportivo, sí. El agotamiento que hay, la responsabilidad que existe. La nota que salió publicada hoy para mañana no sirve de nada, hay que hacer otra cosa, hay que evolucionar diariamente, y me cansé del trabajo diario, del reporterismo, pero nunca de escribir. Y puedo decirte con toda franqueza, y tú sabes muy bien que los diarios hoy en día, los trabajos periodísticos no los pagan de la manera adecuada. Uh-huh. Yo sigo publicando mis columnas en el diario El Impulso, uno que otro trabajo especial. Alguien por allí me pide alguna nota en particular, un artículo, lo hago con mucho gusto. Eso no es económicamente importante para mí, sino mantenerme en contacto. Me hace falta escribir, porque yo creo que son dos cosas que se complementan. Cuando uno escribe bien, tiende a hablar bien. Claro. Y cuando uno habla bien, tiende a escribir bien. Si haces las dos cosas al mismo tiempo, te complementa. La gente me dice, tú a veces improvisas muy bien, y le digo, porque escribo mucho. Así es. Y a veces me dicen, tú escribes mucho porque hablo bastante. Entonces yo creo que se complementan. Para mí son dos sentimientos que van paralelos. El otro medio donde he trabajado realmente no ha sido muy profusa la actividad, que es la televisión, porque yo vivo en el interior del país y realmente nunca me he interesado por irme de aquí. Uh-huh. ¿No? Yo soy, como dicen, provinciano, me gusta la tranquilidad, me gusta la paz. En Caracas quizá hay más campo, más vida. Difícilmente vivieras tan tranquilo como aquí en Barquisimeto. Es muy difícil, ¿no? Pero te repito, son dos cosas que van. Yo trabajé, tú bien lo sabes, como colaborador del Diario El Nacional, claro, durante 13 años, en la época brillante de Castrico Pimentel, de Abelardo Raydi, y tengo muy gratos recuerdos y además eso es lo que más queda, lo que tú escribes. Por supuesto. Lo que escribes, ¿no? Esta entrevista ya estoy casi convencido a conducirla a través de sentimientos, encontrados o no, con Alfonso Saer. La gente cree o le exige nos exige a los comunicadores sociales eso que se llama objetividad, imparcialidad, que uno lo entiende muy bien. Después de todo, quizás la gran herramienta, por decirlo, el gran capital, mejor dicho, que puede tener un comunicador social
es la veracidad, la credibilidad en el público. Y digo esto porque es que nosotros los comunicadores sociales, sobre todo los de deportes, nunca dejamos de ser aficionados. Yo no he ocultado jamás, y no lo ocultaré jamás, mi afecto por Sandy Koufax, el pitcher de los Dodgers en los años 60. Y te digo todo esto, Alfonso, porque a mí me da la impresión, tú me dirás nuevamente si estamos en lo cierto o no, que tú tienes un gran afecto, una gran admiración por Luis Aparicio, que no es muy poca cosa, porque Luis Aparicio, queridos amigos, si hay alguien que no lo sepa, siempre hay alguien que no sabe, que se está asomando al mundo del béisbol en este caso. Luis Aparicio es el único pelotero venezolano en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. ¿Quién no puede admirar a Luis Aparicio si le gusta el béisbol? Pero a mí me da la impresión que en tu caso hay algo más allá. ¿Cómo es esa relación tuya con Luis Aparicio? En términos afectivos también, ¿cómo es, Alfonso? Porque yo te noto tan cercano a Luis. Bueno, sí, eso que tú dices, muy cercana la relación. Yo lo primero que recuerdo de Luis Aparicio es que reunía las barajitas y los recortes de periódico por allá por los años 55, 56, siendo yo un muchacho de 8 años. Después recuerdo cuando escuché la cabalgata deportiva Gillette en 1959, tenía yo 12 años y estaba Luis jugando la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles con Nelly Fox haciendo la llave alrededor de segunda base. Me sentí muy cercano, más cercano todavía a él cuando vino a dirigir Cardenales. Allí creo que nació la gran amistad. Luis es un hombre que mucha gente dice que es difícil, tiene un carácter muy particular, pero yo siempre me le he acercado, he tratado de conversar con él con muchísimo respeto, con mucho cuidado, con bastante dedicación, y eso me ha permitido ser su amigo, vinculándose todavía más uno a él, porque se vino a vivir a Barquisimeto por una circunstancia de la vida, ¿no? Y cuando tú dices su amigo, Alfonso, disculpa que te interrumpa, es amigo en el más amplio sentido de la palabra amigo. Sí, cómo no. Luis creo que me tiene bastante aprecio. Me ha tocado hacer disertaciones, conferencias sobre él. Cuando fue doctorado honoris causa en la UCLA, yo fui el que hizo el discurso de orden. Me ha tocado hablar sobre él. La gente dice que yo soy apariciólogo, porque cada vez que hay algo sobre Aparicio, el otro día lo nombraron ciudadano ilustre de Barquisimeto, o buen ciudadano de Barquisimeto, la alcaldía, me volvieron a llamar a mí, yo volví a escribir, y entonces siempre trato de decir algo distinto que ya no encuentro cómo, porque he rebuscado tanto en la historia de Luis. Y ¿por qué surge todo esto? Por una admiración que he tenido, porque Luis, hay que tener algo claro con él. Un gran jugador y un gran ciudadano, un hombre que ha tenido fuera del terreno de juego un comportamiento idóneo, ejemplarizante, y yo todo eso lo he admirado en Luis, porque más allá de cualquier tipo de comparación, como tú lo decías y todo el mundo lo sabe, es nuestro Salón de la Fama, siempre será el primero porque no hay dos primeros, y sí, aciertas en lo que dices de la cercanía y la admiración con él. Es un privilegio. Sí, cómo no. Un privilegio. Es un privilegio que partiendo del personaje, ¿no? Que él haya aceptado que yo sea su amigo, y tengo la suerte de que lo llamo y me atiende y hablamos y conversamos, y cuando hemos discurrido sobre béisbol lo hemos hecho con mucho respeto siempre, ¿no? Hace un momento decía que los sentimientos están marcando la guía de la entrevista, la senda de esta entrevista. Y ahora voy nuevamente a sentimientos que pueden ser encontrados o no. Alfonso nos dirá si estamos en lo cierto. Alfonso Saer, queridos amigos, así como le gusta el béisbol, le encanta el ciclismo. Y yo he sido testigo de esa afición por el ciclismo. En mis años, eran mis primeros años en el diario El Nacional, Eberto Castro Pimentel, que era entonces el jefe de deportes del periódico, que ya Alfonso lo citó hace un momento, me ponía a mí como encargo, entre otras cosas, recibir por las tardes vía telefónica la descripción que Alfonso hacía o de la Vuelta al Táchira o de la Vuelta a Venezuela.
Y era una descripción vía telefónica que le hacía idéntico a como hace hoy en día con su columna una vez que terminan los Juegos de los Cardenales, dictadas de memoria. Yo siempre le he preguntado a Alfonso, esa dualidad, esa balanza, ¿hacia dónde se inclina? Y entre paréntesis, ¿cómo es que se llama tu libro? Dinos. Pelotas y pedales. Eso es para quedar bien con los ciclistas y los peloteros, pero vamos a ver. ¿Qué hay entre el ciclismo y el béisbol para Alfonso Saer? La pregunta me la habrán hecho miles de veces. Miles de veces, sí, pero hay alguien que te está conociendo hoy por primera vez. Son dos deportes que no se parecen en nada, por supuesto, ¿no? Un deporte en un escenario fijo, el béisbol, y un deporte en un escenario que se mueve diariamente, que es el ciclismo. Hoy estamos en Valencia, mañana en Acarigua, después en Barquisimeto, seguimos a San Felipe, San Juan de los Morros, etcétera, ¿no? Moviéndose en una vuelta. No se parecen en nada, pero realmente me han despertado cada uno la pasión respectiva. El béisbol es un medio de subsistencia para mí, el ciclismo es un hobby, ¿no? ¡Ah, caramba! Sí, realmente yo he andado en tantas vueltas, en tantas competencias nacionales e internacionales, y bueno, de eso no se vive, ¿no? Aquí en Venezuela por lo menos. Pero igual yo cubría con mucho furor y con mucho cariño aquellas vueltas. Me consta. Porque en ese libro, Pelotas y Pedales, yo digo, por ejemplo, que siempre cito una localidad lejana. Hoy terminó la etapa número 6 de la Vuelta al Táchira en La Grita. ¿Cuál era la manera de llevar la información al diario El Nacional? Después de trabajar yo en alguna emisora de radio, o también hice por RCTV mucho ciclismo de Vuelta al Táchira y Vuelta a Venezuela, transmitiendo desde la moto, ¿no? Pero, ¿cómo era eso? Terminar la etapa, buscar los numeritos, sentarme a escribir en una maquinita de las viejas portátiles, terminar la nota, ir para la Plaza Bolívar del pueblo, meterme en la compañía de teléfono, llamar a Caracas, a ver cuándo caía la llamada, no existía el discado directo nacional, y cuando por fin me conectaba con ustedes en el Nacional, les decía, estoy en tal parte, llámenme a este teléfono. Ajá. Y me tenía que meter en una cabina a leer la nota que duraba una hora y cuarto, tú bien lo sabes, describiendo aquello porque Castrico me daba una página. Sí, señor. Me daba una página, no era una nota de tantos centímetros pequeña, de tantos caracteres, sino una página. En ese entonces uno no hablaba de caracteres porque no existía la computadora como medio de trabajo, sino de cuartillas, exactamente. Y bueno, pero siempre lo hice con un gran cariño, tanto que me tocaba mucho, sobre todo en la Vuelta al Táchira, compartir las dos cosas y las hacía hasta donde podía. Uh-huh. Yo, por ejemplo, terminaba un juego en el estadio Antonio Herrera y agarraba mi carro y me iba para San Cristóbal. Amanecí en San Cristóbal. Barquisimeto, San Cristóbal. Barquisimeto, San Cristóbal. Me bajaba, me montaba en la moto, hacía mi etapa y al terminar agarraba mi carro y me venía para Barquisimeto. Si el juego no era en Barquisimeto, buscaba algún vuelo que me llevara a la capital de la República o a Maracaibo. Todo eso cuando existían las posibilidades de hacerlo, ¿no? Dos pasiones que realmente envuelven mi vida deportiva. Son las dos cosas que yo he hecho. Tú sabes bien que como periodista deportivo uno en algún momento cubre cualquier cosa, claro, porque antes en una redacción tenía que ser así, pero básicamente han sido las dos grandes pasiones. Y Alfonso, todas las pasiones deportivas, yo creo que no hay una excepción a esa regla, surgen en la niñez. Por eso yo siempre digo que nosotros los comunicadores sociales que nos dedicamos a los deportes, tenemos por delante una audiencia de expertos, porque el afecto por los deportes siempre, normalmente surge cuando uno es pequeño. Tú no ves nunca un niño pendiente de economía, de política, de arte, de espectáculos, pero sí de deporte, porque es una actividad que se presta para eso. Tu afecto, tu afición por el béisbol y por el ciclismo, ¿en qué momento de tu vida surgió? Bueno, fíjate, eso sí es realmente difícil para mí contestarlo, porque yo me crié con mis abuelos en un hogar libanés. Ahí quizá lo único que sabían era que la pelota era redonda. Aquí en Barquisimeto. Aquí en Barquisimeto, sí. En un hogar libanés, mis abuelos fueron los que me criaron y ahí no se hablaba en absoluto de nada deportivo.
nada parecido a eso, ¿no? Era un hogar de esos estrictos al estilo libanés y no existía no sé por qué, yo comencé con un radiecito a escuchar los juegos, y de ahí me fui emparentando con el béisbol. Lo del ciclismo, no sé, creo que alguna vez vi pasar una carrera en la avenida Venezuela de Barquisimeto y me llamó mucho la atención que para ganar una competencia había que venir desde Valera hasta Barquisimeto, por ejemplo, o desde Caracas hasta Valencia, hacer 200 kilómetros. Yo decía, ¿cómo es posible eso, no? El sacrificio, la enjundia, las dificultades, los obstáculos de un ciclista para ganar una vuelta de las más sencillas aquí en Venezuela, hay que recorrer 12 días. Si vas a ganar un Tour de Francia, tienen que ser 3 semanas para ganar una competencia, ¿no? Entonces, realmente el desgaste, el esfuerzo, la abnegación, los peligros, estás a 3.000 metros de altura recibiendo nieve y a los 2 días puedes estar a 50 grados de calor calcinándote ahí en una carretera, ¿no? Y del ciclismo lo que me encantó fue eso, el sacrificio que yo vi en la gente, esa disposición, esa tenacidad de un corredor que puede salir con 64 kilos de peso y cuando termina la etapa ha perdido 3 kilos, porque por desgaste de cualquier tipo, ¿no? Más o menos eso es lo que te puedo decir. Amigos, estamos conversando con Alfonso Saer, la voz de los Cardenales de Lara desde hace 46 años. Alfonso, y así como tú tienes ese afecto tan grande por Luis Aparicio en el escenario del béisbol, ¿en el ciclismo tienes alguna figura que te haya provocado esa misma afición, ese mismo afecto? Esa es la mejor palabra para describirlo, que tienes por Luis Aparicio. Bueno, quizá no, porque el ciclista es otro tipo de deportista, ¿no? No tanto como en el béisbol, donde la relación se mantiene durante tanto tiempo. Yo he sido admirador de corredores como Domingo López, por allá en los años 60 y 70. Sí tengo mucho afecto y mucho cariño y nos vemos de vez en cuando con Olinto Silva, que ganó 3 vueltas a Venezuela. He sido un gran admirador, no soy su amigo cercano de José Rujano, que creo que es el mejor corredor venezolano de todos los tiempos. Sí, por supuesto, me he visto vinculado con grandes figuras del ciclismo, pero con el béisbol uno trabaja más tiempo. Es verdad. Hay más campo, hay más relación, tú viajas con el equipo, andas con el equipo, vives muchas cosas internas de cada club, y en este caso con el Cardenales de Lara, ¿no? Te pregunto porque ciertamente no estoy claro, ¿tú todavía mantienes la cobertura del ciclismo en Venezuela como lo hacías hace 25, 30 años atrás? En prensa no porque, bueno, primero ya no hay espacio para escribir. Cuando tú miras un periódico de hoy, un diario de hoy, se está corriendo la Vuelta a Venezuela y sale que fulano ganó y el que está de líder es fulano, 5 líneas y se acabó. Y considérate informado. Si es que publican eso, sí, ¿no? Sí. Hace rato te dije que Castrico Pimentel, mi recordado y gran amigo y periodista admirado, me pedía una página. Ahorita no es que la gente no quiera que yo escriba, es que no hay espacio para escribir. Ustedes saben, perdón. La relación mía con el ciclismo, profesionalmente hablando, sigue con las transmisiones. Cuando la Vuelta al Táchira, por ejemplo, está desarrollándose y Cardenales no va, que mucho no ha ido en estos tiempos, pues hago las transmisiones en San Cristóbal por un circuito radial de allá. No hay transmisiones de televisión ahora tampoco, como las hubo en aquel tiempo, pero sigo estando en un deporte que está minimizado. Aquí Vuelta al Táchira, Vuelta a Venezuela y se acabó, no hay más nada. No está de más, Alfonso, decirle a la gente qué significaba llenar la página de un periódico como en El Nacional, un periódico estándar grande. Recuerdo, pero es que no puedo olvidarlo. Tomaba nota de la reseña de la carrera, de la etapa, con las respectivas posiciones, tanto de la etapa como de la general, y además la columna con los datos personales. A la rueda de la vuelta. A la rueda de la vuelta. Alfonso, y en estos 46 años, de nuevo con el béisbol y con
con tus Cardenales de Lara, porque los Cardenales de Lara son tuyos también, no de manera oficial, pero lo son. De esos 46 Cardenales de Lara, de esas 46 ediciones, ¿cuál recuerdas tú con más cariño, con más afecto, y valga la redundancia de estos términos? Si es que hay uno, por supuesto. Bueno, claro, Humberto. La que uno más recuerda siempre es el primer título, ¿no? Porque por tanto que costó, por tanta batalla que se libró aquí mismo en este escenario, aquel 29 de enero de 1991, cuando se le ganó una 0 al Caracas con un... ¿Era el sexto o el séptimo juego? Era el sexto juego. El sexto juego. El sexto juego, sí. Eso naturalmente es un recuerdo muy particular porque en este estadio, en aquel entonces dicen que cabían unas 21.000, 22.000 personas, pero estoy seguro que había 30.000. Había gente sobre el techo, arriba de las vallas, casi que en el terreno. Y fue una emoción indescriptible que compartimos con cada aficionado. Aquí, 6 meses después de haber conquistado el campeonato, la gente todavía tenía las banderas en las antenas de los carros, tenía banderines pegados en sus casas, todavía circulaban las franelas de Cardenales campeón, porque fue como la explosión que estaba represada en tanta gente, y uno a eso no escapa. Yo siempre pensaba, ¿cómo será el último out que yo voy a cantar cuando Cardenales quede campeón? O sea, 27 años, hermano, tratando de llegar a eso, ¿no? ¿Y lo recuerda cómo fue el último out? Sí, el último out fue un rolling por segunda que tomó Luis Sojo, estaba bateando Oscar Azócar. Un rolling por segunda y Sojo sacó en primera donde estaba Asdrúbal Estrada, ¿no? Muy bien. Y entonces ese fue el detonante para una emoción indescriptible aquí en el parque, ¿no? Ese es un momento muy particular. Ha habido muchos otros, pero que están un escalón o 2 escalones más abajo, ¿no? Hablando de narración, Alfonso, uno de los grandes, bueno, y uno aprende eso después también de estar tanto tiempo al lado de voces como la de Alfonso Saer. Una de las tantas, yo no sé cómo describirlo, si de angustia, de razón de ser de un narrador de béisbol, es conseguir expresar como no lo expresa nadie el jonrón, que es quizás la máxima expresión en un juego de pelota, el jonrón. Es como el gol en el fútbol, ¿no? ¿Cuándo encontraste tú tu jonrón? O cómo fue ese proceso, porque eso tampoco es que de un día para otro, ¿no? Tu jonrón, ¿cómo lo encontraste? ¿Cuándo dijiste, este es mi jonrón, esta es mi marca de fábrica? Sabrás que yo he tratado de establecer más o menos una fecha aproximada y no he podido. Lo he intentado, ¿no? Sí, yo creo que eso va saliendo paulatinamente, es como el final del juego, ¿no? Yo creo que una vez se me ocurrió en medio de tanta emoción decir, y se terminó el juego, y de pronto fui alargando. Correcto. Y me di cuenta de que a la gente le gustaba y que era una especie de identificación. Y lo mismo que el jonrón, como yo lo narro, bastante largo cuando son de aquí y un poco menos largos cuando son del otro, ¿no? Y entonces... Sentimientos. Sí, porque yo recuerdo mucho que a mí me dijo una vez Néstor López, para los que oyen y no lo recuerdan o no saben quién fue porque son jóvenes, Néstor López fue la llave comercial de Carlos Tobar Bracho, uno de los grandes de la narración deportiva de Venezuela. Y Néstor una vez me dijo a mí en el estadio universitario, mira muchachito, ven acá, un día te pareces a Delio Amado y otro día a Tobar Bracho, ¿cuándo te vas a parecer a Alfonso Saer? Qué bien. Y a mí eso no se me olvidó. ¿Por qué me parecía quizá alguno de los dos? No en la voz, porque tenían una voz extraordinaria cada uno, sino en la descripción más o menos, ¿no? En la manera de decir las cosas. Porque fueron mis ídolos, ¿no? Claro. Una vez le preguntaron a Alfredo Sadel, ¿por qué te pareces tanto a Néstor Chay? Y le dijo, porque lo amo. Qué maravilla, extraordinario. Porque fue mi guía, mi maestro. Claro. Entonces, eso ocurre mucho. Y yo creo que con el tiempo uno va adquiriendo su propia personalidad, que es el desarrollo de su propia manifestación como narrador y como periodista también, ¿no? Queridos amigos de Unión Radio Deportes, estamos conversando con Alfonso Saer, la voz de los Cardenales de Lara. No podemos dejar de repetirlo, la voz de los Cardenales de Lara. Esto no es béisbol propiamente, estas entrevistas tienen como norte el béisbol, pero yo me voy a permitir
desviarme un poquito, de nuevo, siguiendo los pasos de los sentimientos. Yo tuve la oportunidad de compartir con Alfonso una serie del Caribe. Fue la serie del Caribe de 1985 que se celebró en México. El hecho más allá de la serie propiamente es que Alfonso Saer pernoctamos una noche de regreso, creo, o de ida, en Ciudad de México. Y de la mano de Alfonso hicimos un pequeño tour a través de la Plaza Garibaldi, donde se congregan los mariachis, famoso, la gran expresión folclórica de México. Y Alfonso nos dio toda una clase, una explicación relacionada con el tema. Alfonso, la música mexicana, el béisbol y el ciclismo. Sí, la música mexicana, el bolero, la música tropical han sido realmente unas pasiones. A pesar de tu origen libanés. A pesar del origen libanés, sí. Unas pasiones no escondidas, sino poco conocidas, ¿no? Porque yo no trato de esconderlas. Hay muchísimos amigos con quienes he compartido ratos y saben de eso. Yo soy coleccionista de ese tipo de música, tengo incontable cantidad de temas en mi casa, de esos que estoy nombrando, música mexicana, admirador de todos esos charros de Jorge Negrete, de Pedro Infante, Miguel Aceves Mejías, Tony Aguilar. Pero no querías cantar, ¿o sí? Pues no, mira, más allá de cantar bolas y strike, de pronto cuando uno se anima con unos 4 tragos canta. Y hay mucha gente que me ha dicho que no lo hago tan mal. Yo tengo incluso un CD que lo recopilé de parrandas en la casa de mi madre y en la casa mía, pero nos grabábamos y una vez se me ocurrió hacer un CD. Un día de esto se los voy a dar para que lo escuchen. No se oye tan mal. Por lo menos. No se oye tan mal. Pero entonces sí, por cierto, yo iba a México en esas series del Caribe y una vez nos hicieron una foto del llamado León ayudándome a cargar como 60 long play que pesan mucho, ¿no? Imagínate tú. Y entonces yo me traía, salían como a Bolívar, en aquel cambio favorable a nosotros, salían como a Bolívar y yo me traía todo eso de allá. Era una fiesta para mí ir a buscar música en ese sitio, pero realmente me gusta mucho la música esa que mencioné. Alfonso, por lo menos en ese lapso de octubre a enero que transcurre nuestro béisbol profesional, quizás se puede extender el periodo temporal. ¿Tu familia cómo ha aceptado, si cabe, a lo mejor la palabra no es aceptar tu carrera, tu profesión? Es casi obvia la pregunta, pero nos gustaría escuchar cómo ha sido la solidaridad de tu familia, de tu esposo y de tus hijos contigo. ¿Cómo ellos te perciben como te percibe la mayoría de la gente que te ve en la calle? Ahí está Alfonso Saer. ¿O eres uno más de la familia? No, pues con el respeto debido de los hijos. Son 5 hijos. Mi hija mayor es médico, mi segunda hija es administradora, mi tercera hija es médico también, la cuarta hija tiene sus 2 grados universitarios en ambiente y en periodismo, y el último es un varón, Alfonso, que todo el mundo sabe que está en los medios ya sí, incursionando, pues tratando de hacer una buena carrera en el particular. Lo han aceptado plenamente, saben que allí está mi vida, allí están mis gustos y allí es también la vida de ellos, ¿no? Porque de eso vivimos, ¿no? Sí. Alfonso, en esta última parte queremos regresar nuevamente a la comunicación social como tal, al periodismo como tal. Tú estás formado, periodísticamente hablando, en una época completamente distinta a la actual. Y no podía ser de otra manera, el mundo va evolucionando y todo cambia. No es mejor, no es peor, es simplemente diferente. ¿Cómo ves tú, como periodista que eres, con toda tu experiencia, la cobertura del béisbol, particularmente en los medios audiovisuales, en lo que tú haces narrando juegos? ¿Cómo lo percibes? Vamos a colocarnos por un momento como que si tú te pusieras a escuchar juegos tú como un aficionado en tu casa. Yo a veces trato de ser un poquito crítico con la nueva generación de narradores y comentaristas, ¿no? Y trato de ser crítico de una manera tolerable para ellos, no tratando de imponer criterios de quien tiene muchos años en la profesión. Y siempre les he dicho, cosa que no hacen muchos de ellos, que deben respetar la dicción
deben respetar la construcción, la sinonimia, el castellano en general. El béisbol de hoy tiene muchos recursos en internet. Hoy tú haces una crónica y escribes una palabra sin el acento o con una S en lugar de una C, inmediatamente te hace una rayita abajo y le haces un clic y te la acomoda como tiene que ser. Y si estás construyendo mal una frase, también aparece algo ahí. Entonces, los tiempos son muy distintos. Entonces, en aquel entonces uno se hacía ladrillo sobre ladrillo en una redacción. Yo soy periodista hecho pues a motus propio con la enseñanza de muy importantes maestros, porque no existía la carrera periodística. Nadie Correcto. se graduaba de periodista porque en la universidad no había licenciatura en comunicación social. Entonces uno se hacía recibiendo regaños y lo mismo ocurría en la radio. Hoy en día no ocurre, no pasa lo que en aquellos tiempos, cuando uno estaba detrás de un micrófono y alguien le daba un golpe por detrás y le decía, ¿qué te pasa a ti que estás transmitiendo tan mal? Como me lo dijo a mí muchas veces el negro Prieto, ¿qué te pasa, muchacho? Eso no se dice así, eso no se habla así, sube más, baja más, no grite, ese tono no es así. Y entonces uno tenía el maestro, el guía, que lo iba perfilando como profesional. Hoy en día yo siento que hay mucha gente que toma los micrófonos sin estar preparada para ello. Y esto no lo digo con un sentimiento de crítica fuerte, sino más bien crítica buscando que entiendan mejor, que no es solamente saberse los números de las estadísticas o saber cómo se puede resolver una estrategia de béisbol, sino saberle decir las cosas a la gente, como tantos comentaristas y tantos narradores que yo tuve la suerte de escuchar y que fueron triunfantes en cada campo, ¿no? ¿Y el béisbol cómo lo ves, Alfonso? ¿En qué sentido? Digamos en esos mismos términos que acabamos de citar en cuanto a la comunicación social, que ha variado como todo, como cambia. El béisbol, en términos de reglas, sigue siendo el mismo juego, pero hay otras cosas a su alrededor que lo hacen diferente. ¿Tú cómo percibes, tú y yo que hablamos tantas veces en los palcos de prensa sobre las diferencias que pueden haber públicamente, para que la gente sepa, vamos a decirlo así, cómo ves tú el béisbol de hoy en día, de este siglo XXI? Se ha convertido en una ciencia. La sabermetría ha convertido el béisbol en una ciencia, que uno abre las páginas especializadas norteamericanas en béisbol y de pronto se encuentra con un nuevo sistema para medir alguna cosa, la fuerza de los batazos, cómo salen ahora, la miden, si sale a 96 millas el picheo, pues el batazo va a 110, la cobertura de cada pelotero en el terreno. Es decir, se miden una serie de aspectos que antes uno ni pensaba en eso, que simplemente utilizaba el técnico, utilizaba el ojo para detectar cómo estaba haciendo un pelotero determinado trabajo. Hoy en día tú ves algo que hasta hace 5 o 6 años eso no ocurría. Al único que yo veía que le jugaban totalmente cargados a la derecha, con 3 infielders entre primera y segunda, era Luis Jiménez. Así es. No había otro pelotero en la liga que le jugaran así. Ahora tú ves la colocación y eso funciona naturalmente, porque eso es producto de una cantidad de pruebas y la mayor cantidad dice que el señor todo debe estar colocado detrás de segunda y por ahí en la mayoría de los casos batea el respectivo toletero, ¿no? Entonces el béisbol es una ciencia tal como está ocurriendo en el día de hoy, pero hay que saberla aplicar, no solamente abajo, sino también aquí arriba. Manejar los conocimientos con mucho cuidado para que el aficionado entienda y para que la explicación sea la adecuada, ¿no? Y tú lo asumes entonces, es decir, como un recurso para enriquecer tu descripción y tus escrituras. Un recurso sin darle totalmente apertura a la sabermetría. Yo creo que hay que manejarse entre el instinto, el sentido común en el terreno de juego y también ese recurso técnico que hay hoy en día a través de tantas máquinas y tantas posibilidades, ¿no? Uno a veces piensa, Alfonso, que uno no puede tampoco estar en contra del progreso, sobre todo el progreso tecnológico. No sé qué piensas tú al respecto, que el factor humano ha perdido espacio
a la hora de ocurrir cosas en el terreno de juego. Sí, es posible, ¿verdad? es posible, claro que sí. Yo pienso que sí, y eso no es solamente en el béisbol, ¿no? En otros deportes, pero el que se ha tecnificado más, para bien o para mal, yo pienso que en la mayoría de los casos para bien ha sido el béisbol. Realmente tú descubres, y tú lo sabes como investigadores que tenemos que ser, que todos los días aparece una estadística nueva y uno tiene que preguntarle a alguien, ¿esto qué es? ¿Cómo se maneja esto? Yo todavía no he podido enganchar totalmente el WAR, WAR, la guerra, pues. No he podido todavía entenderlo y le pregunto a gente que sabe, me dice, mira, yo no estoy muy claro en esto, ¿no? Pero llegará el momento en que uno tendrá que trabajar habitualmente con eso, ¿no? Y eres muy severo, a lo mejor no es la mejor manera de describirlo, con Alfonso en cuanto a su formación como periodista. Sí, sobre todo que cuide el manejo del lenguaje, del idioma. Yo le digo que ese es un éxito, es el éxito que has tenido tú, el éxito que tuvo Carlito González, el éxito que tuvo Rubén Mijares, que sigue teniendo Rubén Mijares, el éxito que han tenido otros comentaristas destacados en el país, y me refiero a los comentaristas porque él hasta ahora viene haciendo un trabajo en ese rol de comentarista. Y le digo, no te afanes en meterte de lleno en los libros, que yo te pregunte sobre Robert Pérez y me dejen... Me repita los números de Robert Pérez. los números de Robert Pérez, que batió tantos honrones, que yo no sé qué cosa, que nació en tal parte, que su mamá se llama así. No. La manera como tú vas a decir eso, porque mientras más extensos sean los números, mejor tienes que dosificarlos, Correcto, creo yo. Eso correcto. es lo que yo creo. Alfonso, todos los periodistas tenemos la entrevista como recurso, es quizás la herramienta principal de expresión de los periodistas, la entrevista con los personajes. Casi todos tenemos una entrevista que no hemos hecho nunca, o un reportaje que no hemos escrito nunca. ¿Tú sueñas con alguna entrevista con alguien en particular que no hayas hecho, que quisieras hacerla? En ciclismo me habría gustado y me seguiría gustando, porque el personaje vive, Eddy Merckx. Eddy Merckx. El más grande corredor de todos los tiempos, a quien tuve la oportunidad de estrecharle la mano en un mundial de ciclismo en Colombia. Y en béisbol, alguien que todavía vive y que me gustaría por lo menos estrecharle la mano, lo vi cerca, no pude hablar con él nunca, Willie Mays, que creo, para mí, es el mejor pelotero de la historia bajo mi humilde concepción. Y no estás muy lejos. Sandy Koufax una vez dijo, Alfonso, que él no entendía cómo Baby Ruth había sido mejor que Willie Mays. Mira, Alfonso, y hablando de peloteros, ya quiero cerrar con otra de esas preguntas, no trilladas, porque trilladas no es la mejor manera. Si es trillada, uno no debería emplearla. En estos 46 años que tienes tú como narrador, como la voz de los Cardenales de Lara, ¿tú te atreverías a decirle a quienes nos escuchan a qué peloteros de los Cardenales de Lara tú colocarías posición por posición? Y si quieres te ayudo. En la receptoría. Tómate todo el tiempo que quieras. En la receptoría yo colocaría a Alex Delgado. Fue titular de la receptoría en 3 de los 4 campeonatos de Cardenales, 98, 99 y 2001. A pesar de que no jugó mucho tiempo con el equipo, pero lo que jugó fue trascendente para Cardenales. Mira, en primera base, no hemos tenido un primera base criollo, así que sobresalga, ¿no? ¿Puedo hablar de criollos e importados? Claro, por supuesto, de los dos. En primera base yo me quedaría con Cecil Fielder. No sé dónde debo colocar a Luis Ojo. Luis Ojo fue campeón un año en primera, otro año en segunda, otro año en tercera y otro año en el campo corto. En cada uno de los 4 campeonatos de Cardenales jugó una posición diferente. Es un dilema extraordinario. Yo lo colocaría en el campo corto para darle la segunda base, o colocaría quizás Ojo de tercera base para poner a Isturiz en el campo corto y poner en segunda a Miguel Cairo, ¿no? No hemos tenido tampoco muchos jardineros criollos importantes. Robert Pérez indudablemente tiene uno de los jardines, sería el left field. Podríamos, en jardineros hay una gran cantidad. Podríamos hablar de Lloyd Mosby, de Tito Landrum, de gente que ha sido campeona, de Jesse Barfield. Ha venido una gran cantidad de peloteros importados, criollos
el de fuste, el sobresaliente, es indudablemente Robert Pérez, ¿no? En picheo, yo te diría que un grupo, una rotación, por ejemplo, con Edwin Hurtado, Luis Leal, Giovanni Carrara, como base de esa rotación, Antonio Castillo. Kelvin Escobar pudiera. Kelvin Escobar lo podría colocar como cerrador. Igual en el caso de Luis Aponte, que también ha sido una figura que está en el Salón de la Fama. Esos más o menos son los nombres que te puedo citar, ¿no? Posición por posición. ¿Y quién dirigiría ese equipo? Si hablamos de mérito y trascendencia, pudiera ser Domingo Carrasquel, pero mira, Omar Malavé ganó 2 campeonatos, ¿no? Omar Malavé ganó 2 campeonatos. Por aquí pasó alguien que no ganó campeonatos, pero fue brillante, como Vernon Benson. También uno que ganó un campeonato y fue subcampeón en uno anterior, como Nick Leiva. Uh-huh. Pero siempre uno habla de Domingo porque fue el hombre que transformó la mentalidad de Cardenales. Cardenales perdía más por no tener mentalidad ganadora y decisión a la hora de hacer las cosas que por falta de peloteros para hacerlo, ¿no? Y como tú decías hace un momento, el primero fue el primero. Él fue el primer manager campeón. El primero fue Domingo Carrasquel, que además... ¿Tuviste buena relación con Domingo Carrasquel? Sí, fuimos muy amigos. La verdad es que si puedo contar con los dedos los amigos en el béisbol, Domingo fue uno de ellos. Me dolió mucho su muerte, que yo sabía que estaba cercana porque sufrió mucho con su enfermedad. Y Domingo me llamaba mínimo una vez a la semana para decirme algo de su escuela, de sus cosas, de sus actividades, o para llorar. Yo me acuerdo que Domingo, cuando se perdió el juego ante Caracas la temporada pasada, que en el 9º Rangel Ravelo metió jonrón y puso el juego 5-2, y Caracas volteó y ganó 6-5. Domingo me llamó a las 6 de la mañana llorando. Dijo, no puedo dormir. Alfonso, ¿qué hago? Y le dije, no, nada, tranquilo. Un hombre de béisbol, ¿verdad? Un hombre de béisbol. Yo creo que cada célula de Domingo Carrasquel pertenecía al béisbol. Alfonso, tú has sido un hombre, bueno, como modestia aparte, por eso te tenemos aquí hoy en este Triple Play. Un hombre con una carrera notable, extensa. Tu carrera es como la de Robert Pérez. Nosotros le decíamos en una oportunidad a Robert que quizás era el pelotero que había combinado longevidad en el mejor sentido de la palabra y regularidad, y que por eso tenía todos esos números que tiene. Jugó 27 años y tanto jugó porque podía hacerlo y lo expresó muy bien con sus números. Tú eres una versión de Robert Pérez en el periodismo. Cuando se han logrado tantas cosas, ¿se tiene todavía algo que... ¿Tú sueñas con algo más que quisieras hacer en este espacio nuestro de la comunicación social? ¿O estás satisfecho ya? Yo, la verdad es que me siento satisfecho, ¿no? Uno siempre quiere seguir, y yo voy a seguir hasta que Dios me lo permita, hasta que haya salud. Siempre he dicho que yo voy a retirar al béisbol, no quiero que el béisbol me retire a mí. No quiero que la gente diga, mira, ya no ve la pelota, ya no sabe lo que está diciendo. No, cuando yo sienta que no estoy en las condiciones, actualmente me siento, gracias a Dios, perfectamente, como si fuera el primer día, y voy a estar hasta que Dios y las condiciones físicas y mentales me lo permitan, ¿no? Muy bien, Alfonso, muchas gracias por esta conversación, por haber atendido nuestra entrevista, y nos unimos a esos deseos. Bueno, sí, no creo que llegue a tanto como Vince Scully, pero Ramírez. Pero te repito, ojalá pues que pueda prolongar mi carrera para satisfacción propia y para seguir con los mejores amigos que tengo, que son los aficionados de Cardenales. Amigo, fue Alfonso Saer. Estoy tan emocionado como Alfonso Saer, la voz de los Cardenales de Lara, quien hoy nos acompañó en nuestro Triple Play. Hasta una próxima oportunidad. Termina un episodio más de Triple Play con Humberto Acosta por Unión Radio.